Cuando hablábamos de Corintios, cuando hablábamos de Romanos, de Corintios, de Efesios y así, veíamos que primero le estaban como que corrigiendo a la iglesia, porque de repente la iglesia, a pesar de que estaba metida ya con bastante experiencia, teniendo milagros y dones espirituales, cosas por el estilo, a pesar de eso, la iglesia de repente tenía ciertas actitudes como que no encajaban, ¿no? Como que no terminaban de entender muy bien cómo estaba la situación. Más adelante, cuando empezamos a ver la parte de Santiago, cuando empezamos a ver estas Hebreos, cuando empezamos a ver esta de Primera de Pedro, veíamos que son cartas a la iglesia para motivarlas a que no se vuelvan apóstatas, a que no desistan del evangelio por la persecución tan intensa que había. Son cartas escritas más que nada para que la iglesia se motive y reconozca la deidad del Señor Jesucristo y otras cosas. Entonces, no no muy bien la iglesia terminaba de entender, por ejemplo, sí habían aceptado al Señor Jesucristo y otras cosas, pero a veces como que no terminaban de entender cuál era la función como iglesia, ¿no? Como que les faltaba llegar a analizar, o tal vez no a todos, pero sí a alguna parte de ellos, llegar a analizar toda la necesidad que tenían de esto, de, de este evangelio, ¿no? De este conocimiento del por qué había que sacrificarse más allá, por qué había que ir más allá en el evangelio. Entonces les decía yo en la clase pasada que, por ejemplo, Primera de Pedro tenía tres temas principales, ¿no? El primero era enfocar a la iglesia en la salvación, diciéndoles que pues Dios los salvaba y que guardaba a los creyentes a través del poder divino, y que pues esto era una unción o era una ministración que venía obviamente desde Dios para orientar a la iglesia, ¿no? Y que por eso Dios estaba con la iglesia, y que a pesar de que a veces sufrieran persecuciones, que es el segundo punto, a pesar de que sufrieran estas persecuciones, que estas persecuciones ya las habían predicho muchas veces, muchos años atrás, los profetas, ¿no? Y que ya les habían dicho que pues era necesario primero que viniera el Señor Jesucristo y que padeciese, y después que por obvia razón la iglesia también iba a tener que padecer esta persecución también. Entonces, y estas profecías de la persecución y demás, les decía yo que siguen vigentes hasta nuestros tiempos, ¿no? Porque para llevar el evangelio a las etnias y demás, pues estamos viendo que muchos hermanos sufren persecuciones, secuestros, ataques directos, agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y peor se va a poner cuando venga la tribulación y cuando venga la gran tribulación. Entonces, y la otra era, el tercer punto que toca Pedro, es que los creyentes deben de perseverar en esta esperanza de que a pesar de que va a venir tribulación y gran tribulación, por ejemplo, en nuestra esperanza de todos los cristianos es ver la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y ver cómo a través del amor que Dios nos tiene, pues manda al Señor Jesucristo primero para que seamos salvos y después en su venida triunfal, ¿no? Esta primera carta de Pedro entonces es un recordatorio de esperanza, decíamos, que esta esperanza a través de este mismo sufrimiento nos enseña que pues la persecución puede convertirse en un momento dado como un regalo de Dios, como un trofeo o como una victoria que podemos tener, porque decía la Biblia que si padecemos haciendo el bien vamos a tener esperanza, vamos a tener un galardón o vamos a ser galardonados, pero que si estamos haciendo el mal, pues entonces estamos teniendo la justa recompensa a lo que hacemos, ¿no? Entonces que más nos vale a nosotros mejor estar haciendo el bien y así tener padecimientos, porque entonces pues vamos a hallar mayor gracia.
Entonces, el amor se manifiesta a través de estas pruebas de Dios. Estas pruebas, cuando Dios, se muestra el amor de Dios, cuando Él permite que seamos salvos, y como yo decía, que también podamos ser salvos a través de este sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces les decía yo que precisamente decía la Biblia que toda la humanidad fue sujeta al Señor Jesucristo para salvación. Y les decía yo que esto venía en Romanos 1, pero me equivoqué, no es Romanos 1, es Romanos 8, del 19 al 23. Y esto lo anexé en las notas del pasado video. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también todos nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esta redención, que es lo que decíamos, la esperan, decían los versículos bíblicos en los libros que vimos anteriormente, que Dios sujetó todo al Señor Jesucristo, el mundo, la humanidad, la naturaleza misma, a los animales, todo está sujeto a esta se puede decir, a esta corrupción o esta situación de tensión o de pecado que se heredó a través del pecado de Adán. Y todo va a ser sujeto al Señor Jesucristo, para que todo fue sujeto al Señor Jesucristo, para que cuando el Señor Jesucristo viniese y muriese, no solamente el hombre va a ser liberado a este cuerpo incorruptible, sino que también toda la naturaleza va a ser transformada a diferentes cosas, en diferentes situaciones. Está profetizado que también la tierra va a dejar de existir y viene la nueva Jerusalén y otras cosas. Entonces todo va a cambiar, pero todo cambia después de la venida del Señor Jesucristo. No en forma inmediata, porque acuérdense que después de la venida del Señor Jesucristo todavía vienen 1000 años de paz, donde está gobernando el Señor Jesucristo a las naciones y pone y establece como demás gobernantes a los demás hermanos que padecieron por el Evangelio en vida, ¿no? Entonces todos estos que llegaron a padecer son los que también van a estar dirigiendo o van a estar gobernando a las diferentes naciones. Entonces de eso se trataba esto. Entonces llegamos a ver solamente hasta Primera de Pedro, terminamos Primera de Pedro del 1 al 2, si no mal recuerdo. Y entonces veíamos cosas básicas ya en Primera de Pedro, donde decía que teníamos, decía en sí, que dice en el 5, en el 1.5, decía que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, cuando viniera el Señor Jesucristo, que era lo que yo les estaba platicando, ¿no? Que eso es, ya hablando de estos planes de salvación, de esta liberación del Señor Jesucristo, como lo decía Romanos 8, no es Romanos 1, sino Romanos 8, es parte de esto, de que vamos a ser liberados. Y después en el 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿no? Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo para que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras de ellos. Entonces,
después de que estaba anunciada el sacrificio del Señor Jesucristo, también estaba anunciada su resurrección al tercer día y también la venida que va a ser como el Mesías reinante. Dice que, y después dice el 1 al final, en esta cuestión tan importante, bueno, en el 12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, todo está profetizado, que va a venir el Señor Jesucristo, que iba a ser resucitado, y todo eso los ángeles anhelaban verlo. Lo anhelaban cuando el Señor resucitó. Ahora lo que los ángeles anhelan es ver la venida del Señor Jesucristo cuando todos vamos a ser restaurados, ¿no? Y después decía en el 13, a partir del 13, decía que teníamos un llamamiento para una vida santa, ¿no? Como lo dice ahí. Y decía en el 13, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que va a ser venida cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Y entonces, que deberíamos estar como hijos obedientes y que no siguiéramos permaneciendo en nuestra ignorancia, sino que nos preparáramos en la palabra para poder ser fieles, para poder ser obedientes y para esperar esta venida del Señor Jesucristo. Para que pudiésemos ser llamados santos y ser santos así como Dios era santo. Y después decía más adelante, en el capítulo 2, decía, porque seguía hablando de esto, de que deberíamos de ser santos y ser obedientes, y que habíamos sido salvados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, decía el 19, y más adelante nos seguía diciendo diferentes cosas, ¿no? Más adelante también hablaba de que el Señor Jesucristo había sido la piedra viva, la piedra angular, decíamos, y habíamos platicado sobre la edificación y la sobreedificación, creo que en varones, estábamos platicando de eso ahora que nos juntamos, y es precisamente Cristo la piedra viva, ¿no? La piedra angular en la cual se fundamenta toda la iglesia, sobre la cual están todas nuestras bases de fe. Y entonces decía que nos debemos de acercarnos al Señor Jesucristo, que había sido desechada por los hombres, pero que había sido establecida por Dios, dice, y que nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo como piedras vivas también, y seguir ese sacerdocio santo. En los libros anteriores habíamos hablado de que ese sacerdocio santo que nosotros habíamos recibido había sido perfeccionado porque era un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que ya no era un sacerdocio como el que se seguía a través de la ley, sino que ahora teníamos nosotros un evangelio ministrado directamente por el Señor, por el Espíritu Santo y dado por el Señor Jesucristo a través de su salvación, ¿no? Entonces, todos esos detalles son a los que se refiere en esta parte donde engloba que nosotros debemos de tener ser espirituales y llevar este sacerdocio y dejarnos guiar por el Espíritu para poder llevar un buen evangelio, estar ciertos de nuestra salvación, ciertos de nuestra fe. Y entonces decía también más adelante en el versículo 6, decía que las Escrituras por eso decían, ¿no? He aquí pongo a Sión en la principal piedra del ángulo, ¿no? Preciosa, y el que creyere en él, el que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Y decía, y para vosotros, los que creen, él es precioso, y para los que no creen, viene a ser la piedra donde es ha venido a ser la piedra del ángulo, decía, y decía, pero los que no creen, dice, es piedra de tropiezo, decía el 8, y roca que hace caer, ¿no? Ok, hasta ahí llevábamos en el 2. Después dice, el pueblo de Dios, decíamos en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a luz, a su luz admirable, ¿no? Entonces, está padrísimo, porque entonces ya somos transformados a sacerdotes, ya no somos cualquier tipo de persona. Y hemos sido llamados como sacerdotes a través de este real sacerdocio de Melquisedec, como decíamos, y es un sacerdocio pues mucho más capacitado, mucho más inspirado por el Espíritu Santo. Antes no éramos, cerraba el 9 y 10, decía en el 10, nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo y parte de los hijos de Dios, ¿no? No habíamos alcanzado la misericordia, sin embargo, ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios a través de la salvación. La salvación viene por fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe es un don de Dios. Entonces decía después que debemos, por lo mismo, como ya tenemos este sacerdocio, debemos de vivir como siervos de Dios, ¿no? Decía en el 16, como libres, pero no actuar con liberalidad, sino como siervos de Dios. Es a lo que estamos siendo llamados. Y después decía en el 20, el que se gloría, dice, ¿qué gloria tiene si son abofeteados y soportan ser abofeteados? Si hemos hecho lo malo, dice, mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, ciertamente entonces somos aprobados delante de Dios. Porque para esto fuimos llamados. Entonces, porque así como Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pisadas, nosotros debemos de sufrir. Eso es lo que dice el 20 y el 21. Dice, y el cual no se halló pecado en su boca, ¿no? A pesar de haber sufrido, nunca se halló pecado en él. Dice, y que cuando lo maldecían, él bendecía a las personas, ¿no? Y no amenazaba, sino que encomendaba a Dios su juicio, su justicia. Dice, y él mismo, a través de todo esto, llevó nuestros pecados al madero, para que, siendo nosotros muertos juntamente con él, entonces vivamos a la justicia, por la cual, por esa herida, a través de esa justicia, nosotros fuimos sanados. Así como antes éramos unas ovejas descarriadas, ahora nos habíamos vuelto al pastor y obispo de las almas, ¿no? Que era nuestro Señor Jesucristo. En algún tiempo habíamos platicado que las almas es lo que en las leyendas, y eso es cuando viene Satanás y te dice, te doy lo que tú me pidas y me das tu alma, ¿no? Entonces es el alma la que está padeciendo en el infierno, es el alma la que le interesa a Dios, y es nuestra alma también la que le interesa a Satanás destruir. Y entonces pues vamos a empezar en el 3. Habíamos hablado de los deberes conyugales, vamos a comentarlos. Esto lo hemos visto, yo creo que en matrimonios y en algunas otras partes, lo hemos visto pues ya en algún tiempo, algunas veces nosotros, ¿no? En diferentes iglesias o en nuestra iglesia. El caso es que dice, que las mujeres deben de estar sujetas a los maridos. Y antes habíamos visto que el hombre debería de ser ministro de la casa, y que también, decía yo, pues parte de la obligación, así como en la iglesia el dirigir una casa, también está el servir en la iglesia. Y decía el Señor Jesucristo que el que quisiera ser mayor en la iglesia tenía que servir a los demás. Les decía yo que pues a pesar de ser maridos y ser cabeza de nuestra familia, también estábamos obligados precisamente a prestar un servicio hacia nuestros seres amados. Para llegar a ser cabeza de nuestra casa, pues tenemos que prestar primero un servicio, más que nada como siervos, ¿no? A ellos mismos, para poder entonces tal vez poder tener esa consideración como
como ministros y como líderes y como siervos de la misma familia. Y entonces aquí dice a la mujer que debe de estar sujeta al marido, ¿no? Dice, y también los que no creen en la palabra, para que los que no creen en la palabra, al ver el ejemplo de las mujeres, pues puedan ser ganados, ¿no? Nada más por la conducta de las esposas. En el caso de los maridos que no son creyentes, ¿no? Dice que ellas procuren ser castas y respetuosas, que su atavío no sean ostentosos, sin adornos muy exagerados, y que se encargaran más bien del cuidado de su corazón, de ser incorruptibles, de un espíritu afable y apacible, y que eso era, el ser así, no nada más en la mujer, sino también en el hombre, el ser apacible, el ser condescendiente y demás, es algo que le agrada a Dios. Habíamos acabado de ver hace poco que Dios detesta la soberbia, no soporta al hombre soberbio. Y entonces dice, porque así también se ataviaban en aquellos tiempos las santas mujeres que esperaban a Dios, ¿no? Y que estaban sujetas a sus maridos, que eran obedientes. Entonces, como que siguiendo esa tradición, como que siguiendo ese ejemplo de cómo deberían de ser en su vestimenta, ¿no? Como Sara, que obedecía a Abraham, ¿no? Y la pone como ejemplo, y que les dice, si así hacen, pues van a ser bien y van a ser de alabanza, ¿no? Y dice más adelante que los maridos deben de vivir con ellas sabiamente, dándoles honor como si fuesen un vaso frágil y con el respeto como coherederas que son de la gracia de Dios, ¿no? De la gracia de vida. Y así, de esa manera actuando los dos, tanto ellas como ellos, pues las oraciones no van a tener estorbo. En muchos matrimonios, cuando ella no tiene un buen ministerio, no tiene una buena relación con Dios, juzga las acciones del esposo. Y cuando el esposo no tiene una buena relación con Dios, juzga las acciones de la esposa. O sea, no hay una buena pareja que alaben conjuntamente y que los dos estén de acuerdo en la forma de alabar, en la forma de leer, en la forma de crecer, y por lo mismo no están de acuerdo en la forma de cómo considerarse, escucharse y respetarse, porque no hay un acuerdo común, no hay un entendimiento común, no hay un mismo entendimiento de la palabra. Cuando los dos están en una misma sintonía, es más fácil llevar la palabra del hombre hacia la familia y llevar la palabra y el ejemplo de la mujer hacia la familia. ¿No creen? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, y eso es lo que yo entiendo que nos está invitando la palabra del Señor. Entonces, dice después, una buena conciencia, dice... Aquí en el 7 tantito me regreso porque ya no te pude preguntar. Sí. Dice, y como coherederas de gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo pueden ser las oraciones estorbo? Perdone. Sí, mira, es lo que decíamos, cuando tu pareja no te comprende o te reprime y te dice, eres un hipócrita. No quiero decirles, pero a mí, mi último matrimonio me decía, tú eres un cristianito de... ¿no? Después de años, después de que ella se decía cristiana y demás, me decía así mis cosas. Entonces, cuando hay algo así, no tienes la paz, no tienes la tranquilidad, tú estás orando, tus oraciones sientes que tú las estás poniendo en manos del Señor y demás,
pero como quiera que sea, como que no es lo mismo, no te sientes en esa confianza, en esa plenitud con el Señor, porque sabes que estás siendo atacado, que estás siendo juzgado, mal juzgado si tú quieres, pero estás siendo juzgado, como quiera que sea, no te sientes a gusto. Sientes que no está funcionando lo que estás haciendo, sientes que no tienes una respuesta, que no hay un entendimiento a lo que tú estás procurando hacer en tu matrimonio. Es un ejemplo. Lo mismo le puede suceder a un hombre que lo que le puede suceder a una mujer. Por eso es que dice que cuando uno de los dos, que era lo que yo les decía, cuando uno de los dos no está en la misma sintonía como pareja, ese puede ser de estorbo a las oraciones del otro. ¿Sí me expliqué? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Entonces, y aquí pues obviamente habla de lo mismo. Si tú eres un mal cristiano, que te está diciendo que no seas un mal cristiano, que hagas el bien, que respetas a tu esposo y demás, y no lo haces, pues tú mismo estás poniendo estorbo a tus oraciones. ¿Sí me explico? O sea, puede ser que tu pareja no tenga razón al criticarte, al juzgarte, pero por otro lado, si tu pareja tiene razón, pues cuánto más para que te des cuenta de que estás haciendo el mal, ¿no? Okay. Esa es la idea. Por eso dice, puede ser de estorbo a tus oraciones. El hecho de no hacer lo que Dios te dice puede ser de estorbo. El hecho de no estar, como decía ahí, de estar en un común acuerdo, como lo dice más adelante también, te lo sigue aclarando porque sigue hablando del mismo tema, puede ser un estorbo. ¿Ok? Esta parte está muy padre porque, miren, trae muchas cosas. Dice que no devolvamos a nadie mal por mal, ¿no? Cuando estábamos hablando de esta relación que debemos de ser, de amarnos y de comprendernos y de tener una bonita relación, una relación de respeto y demás, ya se sale fuera de esta parte del matrimonio, como que lo comenta como el matrimonio, como diciendo que somos la base de ese ejemplo, y de ahí se sigue hacia la gente que está hacia afuera, ¿no? Y entonces dice que no debemos devolver a nadie mal por mal, sino que debemos de actuarnos con todos con amor. Ya lo hemos dicho en otras clases, también con ese afán de servicio, con ese afán de preocuparnos por la salvación de los que nos rodean, porque eso es a lo que fuimos llamados, ¿no? Y debe ser nuestra principal preocupación. Y entonces dice el 10, cuando está ya citando estas citas bíblicas que dice el Salmo 34, del 12 al 16, que dice, el que quiere armar la vida y quiere llegar a ver buenos días en su vida, dice, bueno, pues entonces frene su lengua, parece mentira, pero la lengua te echa a perder muchas oportunidades, y te echa a perder buenos momentos, y le pone sal a los malos momentos, o sea, los reafirma. Cuando son malos momentos y abres la boca para decir una tontería, la riegas peor, o sea, se pone la situación peor de lo que estaba, ¿no? Entonces, debes de tener cuidado con lo que dices, ¿no? Dice, y por otro lado... Es el único miembro que no podemos controlar. Sí, dice Proverbios, lo vimos en las clases pasadas, que es como el timón que guía un gran barco, ¿no? Aparte de la esposa, es el único miembro que no podemos controlar. Uno es el cuerpo y el otro es de la familia. Entonces, para que veas, Angie, que no nada más yo cotorreo con las esposas. Ya vi. Entonces, dice, y sus labios no hablen engaño, ¿no? O sea, si nosotros cuidamos de no hablar engaño, cuidamos una parte muy sana de nuestra vida. O sea, es lo mismo que decíamos, no podemos estar viviendo de una misma. ¿Se acuerdan cuando veíamos en los libros que acabamos de leer, en los capítulos anteriores, que decía que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce? No puedes hablar engaño, no puedes estar hablando mentiras, no puedes hablar insultos, porque eso el mismo espíritu ya te lo empieza a quitar. Ya dice, tú no puedes ser así, esto no va con la santidad que busca el Señor, y entonces no puedes ser así. Y entonces dice, apártate del mal y haz el bien. Si tú te apartas del mal, buscas hacer el bien, con eso encuentras tu paz. Dice, busque su paz. O sea, como que es una consecuencia, ¿no? Lo que yo les decía, si tú hablas engaños, dices mentiras, insultas, si no controlas tu boca o la lengua, no vas a encontrar la paz.
Entonces, aunque por mucho que la busques, entonces por eso primero dice que controles tu boca y demás, el engaño y demás, y después te dice, busca tu paz, y una vez que encuentras tu paz, esa mecánica de llevar tu vida, síguela, para que la lleves a más, la lleves a más bendición de Dios, ¿no? Más paz, más tranquilidad, más seguridad. Dice, los ojos del Señor están sobre la gente que es justa, sobre los santos, sobre la persona que es obediente, sobre la persona que tiene una relación con Él. Dice, sus oídos entonces están atentos a sus oraciones, que era lo que decía, la pregunta que decía Quique, ¿no? Entonces, efectivamente, te sientes más respaldado, te sientes con esa paz, tú te sientes respaldado, te sientes apoyado por el Señor. Dice, el rostro del Señor está contra aquellos que pues hacen el mal, aquellos que no lo siguen el Señor, no los ama. Dice, no los escucha, no los procura y demás. La Biblia, sin embargo, dice que aún hay gente que hace el mal y es prosperada, y la Biblia te dice, no tengas envidia, ni te preocupe cómo le está yendo a los que hacen el mal. Dice, porque ellos van a recibir su justa paga, van a recibir un justo juicio de eso. Dice, tú debes de preocuparte pues por lo que tú haces, por agradar al Señor. Y entonces dice el 13, que haciendo estas cosas, pues ¿quién nos va a poder hacer daño, no? Si estamos haciendo lo bueno, si estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué lo dice? Pues porque Satanás anda como león rugiente. Entonces, si nosotros estamos haciendo el bien, dice la Biblia también, resiste al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotros estamos haciendo el bien, estamos resistiendo a Satanás. Y al estar haciendo el bien y estar obedeciendo a Dios, el diablo se va a cansar de estar sobre de nosotros y va a terminar huyendo. Y entonces dice, si alguna cosa padeces o sufres por causa de la justicia, o sea, que no estén haciendo algo justo contigo, dice, eres bienaventurado, y no tengas temor, no te amedrentes, dice, ni te conturbes por aquellos que procuran hacerte el mal, o aquellos que te están siguiendo para hacerte el mal, o aquellos que te asedian y demás, sino santifica, glorifica a Dios, dale gracias a Dios por estas situaciones que tú padeces, es lo que te está diciendo. El Señor, que dice, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, o sea, de corazón santificarlo. Dice, y por otro lado, nosotros podemos llevar a cabo esta situación solamente si tenemos una buena preparación de nuestra fe. No quiere decir que de continuo tenemos que estar preparándonos en leer y demás para aprender y estar listos para comentar un versículo o dos que defiendan nuestra fe, o hablar de historia, geografía, mitología o lo que sea para poder defender nuestra fe, sino que nuestra fe se prepara por sí sola. En la medida que nosotros crecemos, esas cosas que se quedan en nuestra cabeza, que son versículos o que son hechos o que son sentimientos o que son ministraciones del Espíritu Santo, esas cosas a nosotros nos llevan a dar un buen testimonio y una buena defensa de nuestra fe. Al llevar esa defensa de nuestra fe a otros, también nos lleva a nosotros mismos a la obediencia y a hacer el bien y a saber que tenemos que servir y otras cosas. Todos lo hemos vivido. Estas clases son para que reafirmemos e interpretemos la palabra con lo que nos está diciendo. No lo digo porque sea algo nuevo para nosotros, sino porque es algo que debemos de seguir. Entonces, pues haciendo el bien como decía la Biblia, y hacer este bien, pues es parte de nuestra fe. Si nosotros, en la medida en que crecemos, les decía yo en alguna ocasión, es más fácil para nosotros ser obedientes. En la medida en que nuestra fe está más fuerte, somos más obedientes con respecto a qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer. El Espíritu nos ministra, el Espíritu nos enseña, nos da la interpretación de la palabra y nos permite enseñarla, ministrarla y presentar defensa de nuestra fe de una manera cada vez más fácil, ¿no? Les decía yo,
Ni siquiera tenemos que recetarnos todo, repetir o recetar o tenernos a pie puntillas toda la Biblia, simplemente recordando por qué somos salvos y lo que la Biblia nos está diciendo de nuestro plan, del plan de salvación que existe en nuestras vidas. Y pues así nosotros podemos presentar una razón de nuestra esperanza, como dice, ¿no? Una razón de nuestra fe. El 16 dice, y de esta manera pues tenemos una buena conciencia, estamos conscientes, somos plenos, y sabemos en un momento dado que lo que murmuran de nosotros, diciendo tal vez que seamos malhechores o tratando de avergonzarnos o calumniarnos, no tiene efecto en nuestras vidas porque tenemos un buen testimonio en Cristo, si es que ese es el caso. Dice, es mejor que padezcamos haciendo el bien, si es que así lo quiere la voluntad de Dios, si es parte del plan de Dios. Es muy fácil, Dios está en control de nuestras vidas. Si nosotros padecemos, aún a pesar de que somos obedientes y demás, tengan por seguro que está dentro del plan de Dios con un propósito para la salvación de alguien más o para testimonio de alguien más. Dice, y es mejor que padezcamos haciendo el bien si es que Dios quiere que así padezcamos haciendo su voluntad, ¿no? Y nos pone después el ejemplo de que Cristo padeció una sola vez por nosotros y que nosotros debemos de considerar que Dios fue obediente, el ejemplo de Dios, cómo se conducía a Dios y demás. El justo vino a morir por los injustos, para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios, ¿no? Y aunque Él era muerto en la carne, dice, también fue vivificado en espíritu. Y fue llevado en este espíritu abajo, en donde estaba el Seol y demás, porque baja a predicarle a los espíritus que habían sido encarcelados cuando estuvo el diluvio, que solamente se salvó Noé y su familia. Entonces, en esos casos, decíamos que era una de las razones por las cuales a veces pensamos que la gente que está en las etnias, que no conoce la palabra de Dios, si bajó el Señor Jesucristo a predicarles a aquellos que habían estado haciendo el mal y que por eso vino el diluvio, pues con más razón puede ir a predicarles a aquellos que desconocían de la salvación del Señor Jesucristo una vez que haya venido el Señor Jesucristo. Yo creo que va a volver a bajar a predicarles a ellos. Dice, cuando Dios en el arca de Noé, dice el 21, este bautismo que había sido aplicado por las aguas, hablábamos de que era muy parecido a este bautismo. Cuando hablamos de bautismo o bautizo, estamos hablando de que morimos al pecado y revivimos a la vida eterna, ¿no? Revivimos a una nueva vida con el Señor Jesucristo. Morimos al viejo hombre y resucitamos en el nuevo hombre. Ese es el simbolismo que tiene un bautismo, según lo que nos viene platicando luego la Biblia. Entonces, cuando aplica este bautismo haciendo referencia a lo que sucedió en el diluvio, también dice lo mismo. Todos estos que estaban en pecado fueron sumergidos en agua para que cuando el Señor Jesucristo fuese por ellos y los sacase de ahí, fuesen levantados. Aquellos que se convirtieron fuesen levantados a una nueva vida, ¿no? A una vida de salvación, a una vida de hacer el bien. Y yo lo veía como algo muy, muy padre, porque digo, ¿quién que esté muerto, que ya haya estado padeciendo en el infierno o en el Seol, y viene el Señor Jesucristo y dice, bueno, yo no había venido a darle salvación, pero ahora el que quiera creer en mí y quiera ser salvo, puede ser liberado, nada más tiene que aceptar que yo soy el Mesías y que vengo a pagar por sus pecados? Y pues todos los que estaban ahí han de haber dicho, no, pues yo sí voy, ¿no? Yo sí le entro. Es algo muy padre. Yo digo, porque qué bueno. Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Sí me explicó? Dios nos ama. Y si por Dios fuera, ninguno se perdería, pero tenemos un libre albedrío y cada quien hace de su vida como bien le parece. Y eso es lo que está muy padre en esta parte del cierre del 3.
¿Alguien quiere comentar alguna otra cosa o seguimos adelante? Pero, sí, eso que comentaste, los cristianos ya no tenemos libre albedrío, ¿sí? Sí, aquí les está hablando a los cristianos diciéndole que sean obedientes, que hagan lo bueno, que refrenen su boca. Sí, Eh, pero me refiero que ya no tenemos libre albedrío como los católicos apostólicos remonos. no, es Los que papas sí tienen libre albedrío. no. Ya, pero tienen cuando Exacto, el conocen libre de Dios, albedrío, ya no. no, Quique, es que el libre albedrío quiere decir que a fin de cuentas tú vas a hacer lo que tú quieras. Ese es un libre albedrío. Si tú quieres obedecer, estás obedeciendo por libre albedrío. No es lo mismo libre albedrío que libertinaje o que libertad y libertinaje. No es que tú, no es lo mismo que tú tengas la libertad de escoger a que tú tengas el libertinaje de no escoger. ¿Sí? O sea, que te dediques a hacer lo que se te pegue la gana. ¿Sí me explico? Hacer el mal. O sea, libre albedrío quiere decir que tenemos la libertad de tomar decisiones. Tú puedes tomar la decisión de hacer el bien o puedes tomar la decisión de hacer el mal. Ese es el libre albedrío. ¿Ok? Ok. Va. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, que una de las cosas que pregunta Enrique sería que te sometes por propia voluntad a Dios o definitivamente no lo haces. ¿No Por lo eso haces? es el libre albedrío. Y eso no, no implica de que en una de esas, porque a todos nos pasa, que nos van las cabras y te sale lo malora y haces cosas que no debes. Nada más que tenemos ya tenemos por La acuerdo conciencia. y tenemos la conciencia y tenemos ¿cómo se llama? ¿Dirección? No la palabra, la dirección la palabra. de qué debemos hacer y de qué no debemos hacer. Lo habíamos comentado antes, la Biblia dice que no te preocupes de cómo lo que tiene la gente que no ama a Dios, porque ellos van a recibir su justo pago, ¿no? Y que, como decía Javis, nosotros cuando lo vemos estamos recibiendo un galardón, una recompensa, una salvación, una vida eterna, que quisiéramos que otros pudieran tener. Ricos o no ricos, quisiéramos que otros pudieran tener, porque ese es lo que yo decía, ¿no? Cuando parte de tu servicio es reconocer la necesidad que tiene el mundo de conocer de la palabra de Dios. Entonces ese es el punto verdadero, ¿no? Somos más ricos que ellos, no importando lo que te digan, porque ellos no se van a llevar a la tumba lo que tienen y nosotros no vamos a dejar nada de lo que estamos creando ahorita. Dice que hagas tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿no? Nuestros tesoros se van a ir con nosotros. Nuestras coronas que vamos a recibir, las vamos a recibir allá. Nuestra mansión que vamos a recibir, la vamos a recibir allá. Nuestro cuerpo incorruptible que vamos a recibir, lo vamos a recibir aquí, pero lo vamos a usar allá. Y estando allá, Y estando allá, pues entonces sí, de Cristo. ya no va a haber nada que te cuenten. De ahí que a veces platicábamos respecto a la fe, ¿no? ¿Por qué los ángeles no tienen fe? Pues porque conocen directamente a Dios y a Jesucristo. Tú solamente puedes tener fe sobre de algo que no conoces físicamente, que no ves. Y los ángeles pues no alcanzan a comprender nuestra fe, ¿no? Y sí, eso es lo que te reconforta, ¿no? Que dice la palabra, dichosos que tienen fe y me conocen y me aman sin haberme visto, ¿no? Y sí, luego yo me pongo a pensar ahí en todos los ancianos en el cielo, que han de sentir ese regocijo cuando ven a Dios todo el tiempo, así como que, y luego digo, ay, Señor, quítame esos pensamientos porque puede ser envidia, no, yo te voy a ver algún día. Sí, está. Esa es la lucha, Enrique, no eres el único. Todos luchamos con nuestros pecados, con nuestras incredulidades, pero para poder borrarlas, que es algo que yo he empezado a aprender con el tiempo, es leer precisamente la Biblia, es un instructivo que te va dando para fortalecer tu fe. Entonces, sí, porque luego le digo, luego soy un cristiano ateo,
pues creo en Dios, sí, pero Señor, pero mira, me falta esto, o sea, ¿por qué? Y pasan días, semanas, y llega el último día y sabes que ahí está, te suplió a como Él quiere. No te si te suple mal, yo siempre lo he dicho, ¿no? Dios te bendiga a los que les compro y a los que les veo. Dios te bendiga lo necesario, porque a lo mejor te bendice más y te desvías, ¿no? Y así igual. Te bendice lo necesario y sí, cierto, tienes que fortalecerte. Claro. Ok, Sigue, sigo con el 4. Dice, Así es. buenos administradores de la gracia de Dios. Lo que veníamos platicando ahorita, ¿no? O sea, Cristo ya padeció por nosotros para que nosotros fuésemos salvos, para vivir este tiempo conforme a su gracia, conforme a sus riquezas, y no conforme a la concupiscencia de nuestro cuerpo, conforme a la voluntad de los hombres, conforme al desenfreno de los hombres, sino apegados a esa voluntad de Dios. Y dice por eso que ellos, que ya ha sido suficiente el servirle a Satanás y servirle al pecado, como lo habíamos estado sufriendo durante años anteriores, antes de nuestra salvación. Eso es lo que dice el 3. Dice que andábamos en concupiscencias, en blasfemias, orgías, disipación e idolatría muy abominable, ¿no? Porque a veces recuerden que algunos de ellos sacrificaban a sus propios hijos, quemándolos en un horno en forma de toro, que era el dios Moloch, que era al que le sacrificaban a sus propios hijos, ¿no? Entonces esas idolatrías abominables, pues son de verdad horrendas. Y dice, a ellos les extraña que ya te hayas apartado de esta maldad, siendo tan fácil hacerla, siendo tan desenfrenado tener este tipo de vida. Les extraña que tú tengas un freno, ¿no? Les extraña que ya te comportes con cordura y con más respeto, con más obediencia, etcétera, etcétera. Dice, ellos van a dar cuenta, ¿no? Porque hay un juicio que está preparado para ellos, tanto para vivos como para muertos. No importa si estás vivo o estás muerto, cuando venga el Señor va a haber un juicio. Entonces, seas bueno, seas malo, seas apartado o no seas apartado, todos vamos a tener un juicio. Cada quien va a ser juzgado por sus obras. Dice, y por esto mismo es que fue anunciado el Evangelio también a los muertos, como lo habíamos visto antes. Cuando muere el Señor Jesucristo se le predicó, se les llevó este Evangelio a los muertos. Y lo dice en varias partes la Biblia. Y entonces dice, para que ellos pues sean juzgados conforme a la carne, así como sabían que iban a llevar un castigo como hombres, lleven ese castigo. Pero se llevó el Evangelio para que si ellos se convirtieran, entonces pudiera vivir en espíritu según Dios, ¿no? O sea, iba a ser juzgado, había hecho mal, etcétera, etcétera. Habían llevado ya tal vez un castigo, pero está diciendo que se llevó ese Evangelio dice, a los muertos, se les llevó ese Evangelio a los muertos para que ellos pudiesen vivir, no se perdieran. Ok, porque obviamente si los que estaban vivos cuando vino el Señor Jesucristo no habían alcanzado a entender las profecías y la salvación y demás, pues estos que estaban muertos desde mucho antes, pues mucho menos iban a entender. Y entonces dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, o sea, viene el Señor Jesucristo, viene el tiempo del juicio, viene el tiempo de las condenas o de la exaltación o de la gloria en la presencia de Dios. Dice, todo esto se está acercando, todo esto que decía desde antes que había sido profetizado y que se había ido cumpliendo, también los padecimientos y demás, todo esto ya se está acercando, la culminación se está acercando, cada vez estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces dice, el fin de todo esto se acerca, entonces sean sobrios y velen en oración. Y dice ahí, y el que tenga libre albedrío sepa utilizarlo, ¿no es cierto? Pero eso podría decir. Primera de César
César. Sí. Anexa de César a Pedro, a primera de Pedro. Ahí es donde se aplica el albedrío, sabiendo utilizar lo que tenemos. Y dice, y ante todo tened vosotros este ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cuando lo cumplimos como obra y el amor cuando lo cumplimos llevando un evangelio por no querer que la gente se pierda. Al aplicar el amor, cubrimos muchísimos pecados, ¿no? Y después dice hospédense, porque ser hospedadores, ¿no? Entonces, y esto es porque este mensaje de ser hospedadores lo tenía también el pueblo judío como una consigna, porque decía que muchos habían hospedado ángeles sin saberlo, y que porque cuando ellos salieron de Egipto también fueron hospedadores. Entonces ellos dentro de sus leyes tenían ya de por sí este principio de ser buenos anfitriones cuando algún extranjero estuviese. Entonces tenemos que ser buenos hospedadores, ahora más si es que también trabajamos para una iglesia misionera, ¿no? Dice hospedados unos a los otros sin tener murmuración de cómo son, cómo se quedan, qué hacen, si se vayan o no se vayan. O sea, procurar no ser murmuradores. Dice, cada uno, dice, según el don que recibió, ya sea el de fe, el de sanidad, el que sea, ministrelo a los otros, el de la enseñanza, lo que sea, enseñen y administren esos dones con la multiforma o la multigracia que el Señor nos ha dado. Dice, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, o si alguno ministra, o si alguno tiene el poder de Dios, para que todo sea en Dios glorificado por el Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Entonces, y después ya viene la parte donde dice que padezcamos como cristianos y que debemos gozarnos cuando somos partícipes de padecimientos y cuestiones por el estilo. Esto no lo había yo leído, pero lo leí en las clases anteriores. Y dice que si alguno padece como cristiano, pues no tenemos de qué avergonzarnos, que era lo que yo decía antes, y que sin embargo nos debemos de gloriar en Dios por esas situaciones. Dice, porque es tiempo de que, en el 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿quién se podrá justificar? En otras palabras, ¿quién se podrá justificar si los hijos de Dios están siendo juzgados? ¿No? Dice el 18, que así dice la Biblia, el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador, ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios se encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Pues ahí le vamos a parar el día de hoy. Yo creo que ¿tienen alguna duda, bueno? No, de hecho, era lo que estaba mencionando Kiki. Y aquí está clarísimo. A la hora que sacó los billetes este hombre, pues en vez de... Te digo que a todos nos falla, o sea, es cosa de razonar también la escritura y entenderla. A la hora que sacó el fajo de billetes, al contrario, glorificar a Dios. Definitivamente, o sea, en vez de que te hubiera dado coraje, digo, ahí era Señor, bendito seas, pero, y nada más. Digo yo, un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ok, pues vamos a orar para despedirnos.